Y él me decía, porque en nuestra conversación yo le platiqué que hoy estaríamos aquí y le platiqué lo que íbamos a hacer y él me dice, nosotros vemos a Santa María como eso, esos lugares con tanta necesidad, con tanto alcoholismo, con tanta abuso, con tanta... Dice, hay muchísima drogadicción y muchísimos problemas en Santa María, además de la parte espiritual, ocultismo, etcétera. Yo le preguntaba ayer en la noche, después de todo este evento, le decía al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros en Santa María Magdalena? Es decir, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Y el Señor me decía, Santa María Magdalena para los queretanos es un lugar pequeño, apartado. Es decir, sí estás, pero no eres como nosotros. Y es un lugar pequeño. Dice, acuérdate dónde nació Jesús. Belén, un lugar pequeño. Todavía hoy día Belén es un lugar pequeño comparado con Jerusalén y todo lo que implica Israel. Dice, yo escogí a Santa María Magdalena por ser pequeño, porque cuando yo tome ese lugar, la gente entenderá, sabrá que era desechado, era despreciado, y para mí era lo más importante. Yo había apuntado mi dedo sobre ese lugar, pequeño e insignificante a los ojos de los hombres. Y esto es lo que hemos tomado el día de hoy. Amén. Amén. Lo hemos tomado, hemos tomado en autoridad en el nombre precioso de Jesús. Y hay una batalla espiritual extraordinaria que pude percibir hoy durante este tiempo de oración. Ahora, hoy quiero hablarles un poco, ahondando o enriqueciendo el conocimiento, la parte que les he enseñado y hemos aprendido con el Señor sobre la forma de oración, y sobre todo voy a hacer hincapié en el cuerpo, alma y espíritu. ¿Están conmigo? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ahí para que podamos sentar bases de esta conferencia, de esta predicación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Les estorbo? ¿No? Ah, sí, no estoy tan alto. Okay. 23, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez nada más para dejar en claro. Nuestro ser, todo, está completo porque está constituido espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Es muy importante sentar esta base porque cuando no has nacido de nuevo, cuando no has entregado tu vida a Cristo y Jesús no es el Señor y Salvador en la vida de una persona, esa persona vive conforme al alma. Y en algunos casos, por situaciones de iniquidad, es decir, herencia de maldición sobre su vida, la parte espiritual está en tinieblas. Y entonces hay un reclamo espiritual sobre esa persona. Vamos a poner el gráfico. Raquelita, por favor, si podemos poner ahí el gráfico para que podamos hacer esta separación. Lo hago visual para que podamos, como que se queda más cuando lo tenemos ahí visual, y luego lo vamos a ir usando este diagrama para lo que vamos a aprender hoy respecto a la oración y la ministración. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces, el ser humano es tripartito. O sea, está dividido en tres partes, y entonces es cuerpo. No tengo que explicar mucho sobre el cuerpo, pero nada más para hacerlo más gráfico, jálale la oreja al que está a un lado de ti para decir, mira, este es el cuerpo. Nada más.
pensamiento y eso dio una orden, y en ese momento ya es el alma el que está operando. ¿Por qué? Gracias. Porque el alma va a cuidar que tu mano no se queme. Es decir, si solo viviéramos por el cuerpo y el alma no estuviera ahí, entonces no habría ninguna razón para no tener que sentir ese dolor. Es muy importante, quiero ser lo más gráfico posible porque voy a entrar un poco más en lo espiritual, pero primero quiero dejar en claro la separación entre alma y espíritu. Entonces, ahorita que tú le dijiste a alguien, wow, qué bien te ves, qué bien, cómo te quedó ese peinado de Andrés Manuel López Obrador, qué increíble te tocó. Perdón, señor presidente, no debí de haber mencionado, porque luego te con... Gracias. Oye, no, ¿qué onda? Ya, ¿no? Cuando diste ese piropo, entonces tu alma emocionalmente dijo, tienes razón, qué bárbaro, que te asiste la razón. Y ahí está operando el alma. Entonces tu oído entró, recibió esas palabras, esa frecuencia de sonido, la transmitió al cerebro, el cerebro lo convirtió en un pensamiento y el pensamiento lo convirtió en una emoción. El alma está trabajando. El alma opera en esa situación. Entonces hasta ahí estamos bien, hasta ahí es claro. Si alguien de repente dice, no, a ver, esa parte no queda claro, levante su mano, ¿de acuerdo? Y trato, si no tengo la respuesta, yo te digo, no sé qué es lo que te tengo que contestar. Pero hasta ahí trato de ser lo más claro. Ahora, a partir de pensamiento y emoción, entonces también está la voluntad. Si tú estás en un lugar público y tu esposo o tu esposa te dicen qué bien te ves el día de hoy, entonces te sientes muy bien. Pero si una persona que nunca has visto y está del otro lado te dice qué bárbaro, qué bien te ves, hay una sensación diferente. ¿Me explico? Es decir, ¿y este tipo quién es? O esta señora quién es, ¿qué le pasa? ¿Me sigues? Bueno, es una reacción del alma referente a pensamiento, emoción, que ahí toca la voluntad, y entonces la voluntad es 2 pasos para este lado, para protegerme. Entonces es muy importante que entendamos cómo opera el alma. Hasta aquí todo va del cuerpo al alma, de lo natural a lo almático. Es muy importante separar lo natural de lo almático. Ahora, después de tener claro eso, entonces entra el espíritu. El espíritu es la esencia de Dios puesta en nosotros. Cuando tú ves en Génesis que el Señor formó del barro a Adán, y cuando lo forma le sopla en su nariz aliento de vida, pone su vida en Adán. Y entonces Adán dice, y Adán fue un ser viviente. Cuando habla de ser viviente no habla como los animales y las plantas, que es un ser vivo. No. Está hablando de que tiene vida espiritual, que el espíritu fue puesto, fue depositado en ese cuerpo y en esa alma que Dios había formado a imagen y semejanza suya. Con esa identidad espiritual, Dios pone el espíritu en nosotros para que podamos tener comunicación con Él. El alma en sí no podría tener comunicación con Dios, aunque intenta tener comunicación. ¿Cómo es que hemos experimentado quienes hemos tenido religión alguna vez? ¿Cómo hemos experimentado ese ejercicio de que el alma trate de hablar con Dios? Rezando. Cuando Jesús enseña sobre la oración, ¿recuerdas lo que dice? No seas como los que repiten palabras creyendo que van a ser escuchados. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque en realidad es mi pensamiento, mi memoria se aprende, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y mi pensamiento lo puede traducir incluso en ideas. Puedo imaginarme al Padre nuestro en el cielo, pero se queda en el alma. Entonces es un rezo repetitivo que en la religión podría considerarse el medio para poder hablar con Dios. Pero el Señor puso espíritu para que el alma pudiera tener comunicación a través de nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla al corazón, o nos habla audiblemente, o nos habla a través de la palabra o a través de una predicación, Dios usa tu espíritu como el receptor para que el espíritu le diga al alma, ¿te das cuenta?
No sé si alguna vez, en alguna ocasión, ustedes han escuchado una predicación o han leído algo en la palabra o ha habido una conversación con alguien que tiene una vida con el Señor y que en ese momento pasó de un, qué padre, qué bonito está esta palabra, fíjate lo que está diciendo, aún tocó mi corazón. Eso me llegó, eso realmente llegó hasta lo profundo de mi ser. Yo recuerdo la primera vez que, no voy a hablar sobre de dónde me rescató el Señor, pero estaba yo metido en muchos problemas, algunos de ellos legales, antes de conocer a Cristo. Y cuando yo llego por primera vez a un lugar para escuchar de Dios, no sabía yo que tenía que ver con la Biblia ni nada, lo único que era hacerle caso a mi mamá por una vez para que no me siguiera insistiendo. Yo llego a ese lugar, me siento a un lado de la puerta de la entrada y lo primero que escucho es: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, que eso está en Juan capítulo 10 versículo 10. Robar, matar y destruir. Y estaba en el escenario de lo que nosotros estábamos viviendo, un servidor y amigos fuera de Dios, estábamos viviendo en ese momento. Y con ese escenario yo me bloqueé, mi cerebro se bloqueó y lo único que dije es: este cuate me conoce y esperó que yo entrara a este lugar para avergonzarme. Eso era todo lo que yo pensé. Entonces, ¿qué estaba pasando conmigo? Por un lado, la palabra, Hebreos, búsquenmelo por favor, ¿dónde está? Pero creo que es 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. 4:12, ¿verdad? Si lo podemos poner ahí, no lo tengo en mis notas, hija, pero si lo podemos poner ahí para que podamos graficar qué es lo que ocurre cuando tú hablas del Señor con una persona, cuando le das una palabra. Hay una diferencia entre una palabra positiva o una palabra de aliento, una palabra que anime a alguien, a la palabra de Dios en tu boca. Mira lo que dice ahí. Ay, todavía no hay prisa. ¿Sí se está grabando? 4:12, Hebreos 4:12. ¿Saben qué? Ahorita en lo que encontramos, ya está ahí. Antes de leerlo, los creativos de la congregación, los que tienen así que la ardilla les rueda más rápido que a nosotros, vamos a hacer un gráfico de cuerpo, alma y espíritu más activo. ¿Les parece? Dinámico, que se mueva. ¿Les parece? Ok, regreso a esto. Dice entonces que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la pone como algo que corte. Porque tiene que traspasar, dice, penetra el alma y el espíritu. Entonces, sin cambiar todavía el texto, ¿te acuerdas el gráfico? Entra por tu cerebro, entra por tu oído o por tus ojos, pasa a tu pensamiento, crea un pensamiento. El pensamiento puede causar una emoción, pero no se debe de quedar en la emoción. La palabra está diseñada para que después de traspasar el alma, llegue hasta el espíritu y que tu espíritu sea edificado, tu espíritu reciba para lo que Dios puso la palabra inspirada, sea porque lo lees en la escritura o porque te lo dice alguien. Entonces, ahorita estamos leyendo este texto y lo que está pasando en el pensamiento de algunos de nosotros es que decimos: wow, quiere decir que si yo cuando estoy orando o cuando estoy hablando con alguien que no conoce de Cristo y le doy una palabra de Dios, eso va a traspasar el alma y el espíritu. ¿Qué reacción crees tú que tengo? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero regresando un poco al tiempo en el que yo me acerqué a Cristo, más bien Jesús se acercó a mí, mi primer efecto fue ese. Yo dejé de escuchar, me fui, le pedí a mis amigos que vieran quién había dado la plática para ir a buscarlo, porque lo que queríamos era venganza. ¿Cómo se atreve a avergonzarme ahí delante de la gente? Pero regresé el siguiente sábado porque dije: no lo encontramos, necesito saber qué onda con este cuate. Y entonces vino otra palabra de algo que nadie sabía de mí, cosas íntimas, cosas muy personales, muy mías, que solamente yo guardaba en mi habitación solo.
¿Cómo podría este hombre hablar sobre un tema que está guardado y está resguardado en lo íntimo, en lo profundo de mi ser, si nadie lo sabe? Ninguna persona que yo conozco lo sabe, porque el Espíritu de Dios sí lo sabe y usa la conferencia, usa la palabra para traspasar el alma y el espíritu. Entonces mi reacción fue de enojo la primera vez, pero ese enojo al no encontrar a la persona que había hablado esa palabra y yo regreso, viene la curiosidad. Quiero saber quién es esta persona, quiero saber de dónde saca esa información, pero cuando él habla de cosas que nadie sabía, entonces yo creo que es telépata. ¿Por qué creo que es telépata? Porque eso es lo que está en mi pensamiento. Mi registro de memoria no me alcanzaba a entender las cosas del Espíritu. Tenían que ser cosas que yo ya había escuchado, vivido o aprendido. Ahí estaba, ese era mi límite. Y ese es el límite cada vez que Dios se presenta con nosotros. ¿Cómo podríamos alcanzar la mente de Dios? Dice, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cómo podríamos alcanzar los pensamientos de Dios? No se puede. Entonces, como estoy en un estado almático y mi espíritu está muerto en ese momento, está en estado de coma, no hay reacción, o la reacción es de enojo y la reacción es impulsiva, yo repito, ese siguiente sábado yo salgo de ahí porque mis amigos se quedaban afuera de ese lugar esperándome, era sábado, entonces había que ir a la fiesta, ir a la pachanga, al reventón. Yo salgo de ese lugar, entro en una camioneta, nos juntábamos ahí varios. Y cuando yo entro, repito las palabras que dijo este hombre respecto a la escritura. Y entonces se causa un enojo colectivo. Cabíamos 2 enfrente, 3 en medio, 3 atrás. Éramos 8 personas allá adentro. Ellos me esperaban para llegar. Y cuando yo entro a la camioneta y comienzan a decirme, a ver, ¿y ahora qué te dijo este cuate? Esperando la parte de por qué nos está exponiendo. Yo les repito la palabra bíblica, lo que la escritura decía que él dijo, y causa un caos. Causa un caos tan fuerte, no estoy exagerando, que estuvimos a punto de bajarnos de la camioneta para pelearnos entre nosotros. ¿Por qué causó este enojo colectivo el hablar del Señor, el hablar de las cosas de Dios? Porque esta palabra, aunque yo no estaba, mi vida no estaba en Cristo, la palabra es viva y es eficaz. Entonces traspasó el alma y traspasó el espíritu y tocó el espíritu de ellos, y el espíritu de ellos también estaba como el mío muerto. Entonces de repente estás en estado de coma, te ponen ahí unas de esas cosas y ¿no? Clear, ¿no? Bueno, yo no sé en español cómo se diga. Y es lo que sacudió el interior de todos nosotros. Causó ira porque estábamos llenos de ira. Eso fue lo que sacó, es lo que floreció o salió del interior de nosotros. Pero la parte más importante es entender acerca del cuerpo, alma y espíritu, cómo es que opera, porque ahorita vamos a hablar de oración. Solo para terminar entonces, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Habla de lo más profundo, habla de lo más íntimo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es lo que pasa muchas veces cuando está en una conferencia y de repente dice, alguien le platicó de mí a esta persona. Nunca en mi vida lo he visto, nunca en mi vida me he visto, pero alguien se anticipó y quiso hablar de mí con esta persona. Por favor, tome asiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar a el gráfico para seguir contextualizando sobre el cuerpo, alma y el espíritu. Muy bien, entonces solo para concretar, una vida sin Cristo, porque Jesús es la vida, una vida sin Cristo es una existencia almática corporal. Solamente cuerpo y alma están operando y el espíritu está inerte, muerto, en coma, no sé cómo llamarle, simplemente no opera. Pero yo decía hace un momento que hay ocasiones en que tenemos herencia de parte de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, porque la escritura dice que hasta la 3ª y 4ª generación podemos recibir algún tipo de maldición o algún tipo de herencia que tenga que ver con ofender a Dios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en nuestro caso, en el caso de mi familia, tanto del lado de mi mamá como de mi papá,
Habían bisabuelos, por ejemplo, que tuvieron una injerencia muy fuerte en el alcoholismo, pero su hijo no, pero su nieto sí. Y el padre de ese hijo dice, ¿por qué si yo nunca le di un mal ejemplo a mi hijo está heredando lo que mi papá hizo? Yo entendí la lección, mi papá estuvo en esos problemas, yo no quise entrar en esos problemas, pero mi hijo los está experimentando. ¿Qué es lo que pasó? Dice la escritura, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, en Éxodo capítulo 20. Entonces, cuando encuentras esa herencia, cuando podemos identificar esa herencia, ¿qué es lo que ocurre? Que el espíritu le reclama al alma. La iniquidad es espiritual. Todo este asunto es un asunto espiritual. Dios es espíritu, los ángeles son espirituales y los ángeles caídos son espirituales y reclaman a través de la iniquidad, porque es un reclamo legal. Dios estableció eso, que si yo peco en algún área de mi vida y ese pecado se vuelve un señor de mi vida, se enseñorea de mis decisiones, se enseñorea de mi conducta y yo traigo eso a mi vida, entonces puede ser heredado por mis hijos, mis nietos o mis bisnietos. Es legal. Y entonces el Señor, cuando establece eso, no lo establece como para poder traer un caos a las generaciones y a los hijos y a los nietos. No, lo trae para decir, no te metas en problemas, no hagas cosas que traigan sobre tu alma una esclavitud o una atadura, una ligadura de impiedad, de manera que el espíritu herede las cosas que esclavizan al alma. ¿Están conmigo? Entonces es muy importante no perder de vista esto. Estamos sentando bases, pero es muy importante que identifiques que de repente, ¿por qué esto me ocurre si yo ni siquiera tengo que ver? Cuando mi vida llegó a Cristo o Jesús llegó a mi vida, yo no era católico, yo era ateo. Había decidido ser ateo, había decidido no creer en Dios. Y en esa decisión, cuando viene por primera vez lo que les acabo de platicar, cuando la primera vez que escucho de la palabra, la primera vez y toda esa reacción que ya les platiqué, entonces viene un proceso del Espíritu Santo sobre mi vida. Tú sabes que Dios son tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La religión le llama Trinidad, Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Escritura, pero la evidencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí lo están, así que no entramos en ese conflicto. Lo que quiero mostrarte el día de hoy en ese sentido es que la primera persona que tiene contacto con nosotros cuando no estamos en Cristo es el Espíritu Santo, no es Jesús. Aunque te hayan enseñado quién es Jesús en la religión y te lo hayan dicho todo el tiempo que escuchaste tanto en misa como en ceremonias, etcétera, o tus propios padres a través de su educación religiosa te enseñaron quién era Jesús, no hay un contacto con Dios hasta que naces de nuevo. Tu espíritu sigue en esa condición, en una condición inerte, en una condición en coma, por llamarlo de alguna manera, porque no está la vida de Jesucristo en tu vida. ¿Cómo es que la vida de Jesús puede entrar en mi vida? Cuando yo lo reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. La Escritura dice en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo con ese texto, hay otros textos, pero solo con ese texto queda claro que no somos todos hijos de Dios, sino los que le han recibido y los que han creído en su nombre. Ahora, con esa decisión de hacer a Jesús Señor y Salvador de mi vida, mi espíritu vive. Y con la vida que trae Jesús, el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús a mi vida, en ese momento el Espíritu Santo ya tiene todo el permiso para empezar a transformar mi vida. Y la transformación del Espíritu Santo en mi vida comienza a ser como Él quiere. Hay unos que desearíamos que fuera en 2 días o en 6 meses. Pero hay áreas de nuestra vida que Él mismo se reserva y dice, estas todavía no las voy a tocar. Yo tengo 39 años en Cristo. Y hay áreas de mi vida que hace 2 años trajo y dijo, nos toca con esto. Y yo decía, Señor, si hubieras cambiado, transformado eso hace 8 años, no hubiera traído. No, yo tengo mis tiempos, pero ahorita toca esto. Entonces, hay cosas que Dios transforma desde el inicio de manera muy rápida o muy eficaz.
y tú dices, wow, esto que está pasando, yo nunca me imaginé que podría ser en mi vida o estar actuando en mi vida de esta manera, o hablando de esta manera, o haciendo, o teniendo esta conducta que antes de entregarle mi vida a Cristo era de esta manera. Bien, el Espíritu Santo actúa como Él quiere, pero nacer de nuevo, entregarle tu vida a Jesucristo es lo que hace el inicio de esa transformación. Entonces tu espíritu tiene vida. Vuelves al estado en el que Adán tuvo cuando el Señor sopló en su nariz. Nada más que fuera del Edén. Porque dentro del Edén, ¿quién te tocaba? No le tocaba a nadie, era todo maravilla. Híjole, qué cosa tan increíble. De veras, Adán, te pasaste de naco. O sea, no debiste nunca de haber causado ese error. Pero te voy a decir una cosa. El asunto es que Dios siempre nos hizo dependientes de Él. Desde el inicio nos hizo dependientes de Él. Dios siempre ha querido que estemos con Él, no por necesidad, sino por amor. Muchísimas veces llegamos a Él por necesidad. Yo creo que todos. No sé si ustedes conocen a alguien que dijera, no, yo quiero expresar mi amor a Dios y voy a estar con Dios aún sin haberle conocido. Pero en mi caso, y el caso de casi todos los que yo conozco, la necesidad nos llevó al Señor. Ahora, una vez que estamos con Él, lo siguiente es que su amor comience a obrar en nosotros para que estemos con Él por amor. Que decidamos levantarnos el domingo en la mañana, salir de nuestra casa y llegar a la reunión porque le amamos. Que nos levantemos muy temprano en la mañana y cuando nos vamos a bañar estemos hablando con Él y estemos expresando lo que estamos haciendo. Y en lugar de pedirle que nos vaya bien en el día, le digamos, de veras que bien te ves el día de hoy. Eres precioso. Esto que hiciste, te vas al espejo y le dices, wow, esto que hiciste está perfecto. Qué bárbaro. Te pasaste, Señor. Todos los días. Es esto, mi amado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para poder recibir el amor de nosotros. Ese es el objetivo más importante. No era que se paseara en el huerto y que tuviera una esposa y tuviera sus hijos. No. El top para él es que él se sintiera amado porque los ángeles no tenían opción. Los ángeles fueron creados para adorarle, para cantarle, para expresar. Ellos no tienen opción. La opción es la de los ángeles caídos. Y la tomaron, un tercio de ángeles tomó junto con Luzbel esa opción. Pero los ángeles que hoy están en la presencia de Dios no tienen opción, nosotros sí tenemos opción. Y nuestra opción es que una vez que nacemos de nuevo, podemos a través del Espíritu tener una comunicación directa con Dios y nuestra alma tome obediencia de nuestro espíritu. Esto es el tema del día de hoy. Sí, que acabo de dar el antecedente y ahora empiezo la predicación. No es cierto. Ya voy. El alma es extremadamente demandante. Escúchame bien, el alma nunca se sacia. Nunca está satisfecha. No pierdas de vista esto. Porque cuando oramos, la razón por la que normalmente empezamos a orar y en nuestra educación de oración es pedir y pedir, es porque el alma no se sacia. La pregunta es, ¿por qué no saciara el Señor en su corazón con nuestro amor para que Él entonces, que conoce nuestras necesidades, comience a suplir esas necesidades? ¿Me está siguiendo? La oración es una comunicación espiritual con Dios, pero a veces le decimos al alma, el Espíritu le dice al alma, vamos a orar, vente, vamos a orar. Y cuando comienza esa oración, el alma dice, sí, aquí tengo mi lista de peticiones. Y el Espíritu le dice al alma, no, espérame. Primero vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo que está en medio de nosotros y poderle expresar nuestro cariño. ¿Qué te parece si le agradecemos lo que ha hecho porque hemos despertado el día de hoy? Porque trae vida a nuestra vida y nuestra familia está ahí, tiene techo, tiene comida. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Y el alma, ok, gracias Señor porque tú nos atiendes y todo está muy bien. Por cierto, tengo una lista de peticiones. Porque el alma reclama. Ese reclamo entre el alma y el espíritu es un ejercicio de autoridad en el nombre de Jesús. El alma tiene que aprender a someterse al espíritu. Y el espíritu solamente puede someter al alma por medio del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Los estoy haciendo bolas? Muy bien. ¿Dónde está el cuerpo?
El cuerpo solo expresa lo que el cuerpo refleja el alma. Ahorita estaba platicando con Lázaro, va a ser una carrera de 63 kilómetros en Chihuahua, esa que va por Campo Traviesa. ¿No la quiere hacer descalzo? Le pregunté. Pero fíjate qué interesante. Mientras conversábamos, Lázaro, para hacer una carrera de 63 kilómetros, ¿cómo te debes de preparar? Es decir, diario tienes que estar corriendo. Sandra le preguntó. Correr más de 60, así es. Y además, ahí es arriba hacia abajo. 2.800 sobre la altitud media del mar y luego baja a nivel de mar y vuelve a subir. O sea, el corazón está todo lo que da, ¿no? El asunto es que en esa preparación que él está teniendo para esa carrera, cuando yo lo estaba escuchando, yo decía, ¿qué tan preparados estamos nosotros para una carrera como esa en la oración? ¿Qué tan preparados? ¿Cuántos kilómetros espirituales podemos aguantar? No depende de nuestro cuerpo ni de nuestra alma. Ahí depende de su cuerpo, depende de su sistema cardíaco, ¿no? ¿Cómo se llama? El sistema circulatorio. Depende del corazón, depende de muchos órganos al mismo tiempo. Hace muchos años, cuando yo lo conocí y él ya corría maratones, yo le decía, por ahí del kilómetro 25, ¿qué pasa por tu cerebro? Y dice, nada, solo quieres que tus piernas se sigan moviendo. O sea, hay un punto en el que solo esperas que tus piernas sigan obedeciendo a tu cerebro. Ya, digamos que ya el alma casi no se escucha, ¿no? Si no es nada más, ¿no? Ustedes que han corrido esas distancias, ¿no? Yo con 4 kilómetros, bueno, el otro día hice 7, pero en el carro, pero corriendo así. 4 kilómetros son suficientes. Y el asunto es que si el Señor nos trajera a un maratón de 10 kilómetros hoy en oración, ¿cuántos llegaríamos a los 10 kilómetros? Y entonces dice el Señor, vamos para más. ¿De qué depende, amados? Depende de esa relación espíritu-alma en la que el alma se sujete al espíritu. Déjenme darles un ejemplo rápidamente. Ayer hice un ejercicio con los quarks. Levanten la mano los quarks que estuvieron ayer. Levanten. Ahí déjenla arriba. Ustedes me van a ayudar, por favor, para que sea rápida esta dinámica. ¿Cuáles son las distracciones que el cuerpo tiene cuando empiezas a orar? Son las distracciones auditivas. Sí, como por ejemplo. Ayer tuvimos que fue lo de los gatos, Molly y... Sí. ¿Qué te distrae aquí de la conferencia? ¿Qué es una de las cosas que te distrae? Que no es normal que te distraiga. El tren, ¿no? Yo, en cuanto oigo el tren y estamos aquí, yo pienso en Fran. O sea, porque él ora por la gente que pasa en el tren. Pero... ¿Qué le estaba diciendo? Ok, una distracción. Ahora, distracciones del alma. Si el alma comprende pensamientos, emociones y voluntad, díganme, distracciones del alma. Por ejemplo, ayer decíamos, ellos con un examen, entran a orar y empiezan a orar y entonces, Señor, ¿qué hacen? Algunos se arrodillan, otros se sientan, otros se paran, pero no importa, el cuerpo está en una posición, a ver, unos cierran los ojos, otros los dejan abiertos, los ojos, perdón, y entonces tienes el cuerpo, y el cuerpo empieza a orar, y cuando el alma empieza a orar, tengo un examen y no me he preparado lo suficiente. Así, Señor, pero yo la verdad te agradezco por este día que tengo que hacer para ese pensamiento. ¿Sí me sigues? Para ese examen. Hay miles de razones por las que un pensamiento puede distraer la oración. Entonces, ¿qué distracciones podría tener? Uno son pensamientos, ¿qué otra distracción podría tener en emociones? Ayer lo dijeron y es muy interesante. Llegas a la reunión, empieza la música o empiezas a orar y vienes enojado. Te peleaste con una persona de tu familia o con el que se te cerró en el camino y llegas enojado o enojada. ¿Qué pasa con tu alma?
Tu alma no recibe nada de lo que el Espíritu Santo ha preparado para ti. ¿Por qué? Porque tus emociones se están distrayendo, están estorbando el propósito de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Verdad que lo gráfico puede ayudar muchísimo? Entonces lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene preparado para tu espíritu, no cuando entres al lugar donde está la reunión, desde que te levantaste en la mañana. El Señor hizo una cita contigo. El Señor cuando te despertó y te dijo, ven, necesitas ir a la reunión porque tengo algo preparado para ti. Ya está el Espíritu Santo obrando en tu espíritu y está hablando a tu espíritu, pero tu alma puede tener una serie de situaciones, incluso puede tener prioridades mayores que el espíritu. ¿Qué puede ser una distracción en el alma para algo que el Señor tiene una cita? Por ejemplo, que juegue el Santos de Torreón. Es algo que viene que estorba el espíritu totalmente, ¿no? O las Chivas. ¿Alguien le va a las Chivas en esta congregación? Amén, gracias Señor. Hoy no vinieron. Es broma, nada tiene que ver el fútbol con eso. Pero sí hay distracciones que vienen, que el Espíritu Santo hizo una cita y está preparando todo para que tú cuando vengas a la reunión puedas recibir lo que Él ha preparado. Pero tu alma tiene otras prioridades. El alma tiene que sujetarse al Espíritu. El cuerpo se sujeta al alma y el alma se sujeta al espíritu. Así es lo óptimo, es lo correcto, así es como debe de ser. Pero no ocurre así en todos los casos. ¿De qué depende? Del ejercicio. Depende como Lázaro, ejercitarse hasta el punto en el que las piernas obedezcan, aunque tu voluntad ya no esté ahí. ¿Me sigues? Que estés ahí porque el Señor está ahí y porque Él dijo que iba a estar ahí, y yo voy a hacer lo que Él diga, voy a cumplir su propósito sin importar cuáles sean las circunstancias que me impidan o que estén estorbando lo que Él ha traído para mí, lo que Él ha preparado para mí. Entonces, para concretar la parte de las distracciones, terminamos con las distracciones espirituales. Quarks, ¿quién me podría dar una de las que dimos el día de ayer? Distracciones espirituales. No, ¿te acuerdas que dijimos, tú llegas a la oración y cuando empiezas a orar viene un pensamiento, hey, hace 3 años tú eras así, ahora ¿por qué dices que eres santo? ¿O por qué dices que puedes hablar con Dios? ¿Quién te crees que eres si hace 2 días estuviste haciendo eso? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Quién es el que está interviniendo ahí? El enemigo. Ya es una operación espiritual, ya no es una operación del alma. El alma tiene sus propias distracciones. A veces le atribuimos al diablo las distracciones del alma. Hay una historia, hay una, no sé cómo llamarle. Llega el pastor a su congregación y en las escaleras de la entrada está Satanás llorando. Y llega y le dice, ¿y tú por qué estás llorando? Es porque todos los que están allá adentro me están echando la culpa de lo que ellos hacen. Siempre le atribuimos a Satanás las cosas que nosotros tomamos y que hacemos. El alma tiene sus propias responsabilidades. Además, el alma es la que se va a perder. El alma es la que tiene eternidad. Eso no lo dije, ¿verdad? Al principio. Es muy importante dejarlo claro. El cuerpo cuando mueres, ¿qué le pasa? Polvo o ceniza. Se desintegra. El espíritu, dice la Escritura, que vuelve al que lo creó. Es esencia de Dios, vuelve al Señor. Pero el alma es la que tiene eternidad. Cielo o infierno. Vida eterna o muerte eterna. El alma es por eso en el alma está la voluntad. La voluntad no la dejó en el cuerpo, la dejó en el alma, porque el alma se va a presentar, cada alma de nosotros, cada uno de nosotros se va a presentar delante del trono de la gracia, delante donde está Jesús sentado, y Jesús va a mirarnos y va a decir, oveja a mi derecha, cabrito a mi izquierda. Juan capítulo 24. No sé los versículos, los puedes buscar, pero va a llegar ese día. Todos vamos a ser presentados. Nos vamos a presentar y hay un libro de la vida, y en el libro de la vida vamos a ser llamados por nuestro nombre. Algunos no nos van a decir el segundo nombre porque Dios nos ama, pero nos va a dar el nombre y va a decir Óscar Lara Gil. Y entonces cuando de ese presente está en el libro de la vida, pasa a mi derecha. Y luego va a dar otro nombre y va a dar tu nombre y vas a decir presente a mi derecha. El asunto es que tu alma toma una decisión en el espíritu respecto a tener la vida de Jesús para que el alma viva.
para que el alma tenga vida eterna. Hay dos tipos de vida que Jesús prometió en nosotros cuando le entregamos nuestra vida: vida eterna y vida en abundancia. Vida eterna hasta que mueres, vida en abundancia cuando estamos aquí. Todas las promesas, todas las victorias que Jesús ha conquistado, las tomamos en el nombre de Jesús y la vida en abundancia comienza a operar en nosotros. Vamos a terminar entonces con esto. ¿Están listos? Dice el 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Ahí vamos a terminar con este texto y luego vamos a orar y a ejercitar la oración. 1 Corintios 2 versículo 14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Si tuviéramos la gráfica ahí, ya no regreses ahí, por favor, hija. Pero si el hombre natural depende del cuerpo y el alma. El hombre natural no tiene que ver con el Espíritu de Dios. Su espíritu está muerto. Si ya está en vida en Cristo, pero sigue tu alma gobernando tus decisiones, entonces eres una persona natural. Y aunque el Espíritu Santo te dice, ve por aquí o deja de hacer esto, el alma toma la decisión y dice, no, estamos bien, no, hasta aquí todo va bien. Pero es que el Espíritu Santo lo que está haciendo es queriendo transformar aquello que le está estorbando, quitar aquello que está obstaculizando tu transformación con Él. Él quiere regresar al diseño original en tu vida. El diseño original es donde no había pecado que gobernara esa vida. Y esto implica que el alma, durante muchos años, depende cuántos, yo llegué a Cristo a los 16, pero depende de cada uno de nosotros, nuestra alma ha gobernado todas nuestras decisiones o casi todas nuestras decisiones, excepto las que vienen del Espíritu y que traen iniquidad. Conozco mucha gente que cuando hemos ministrado sobre ellos libertad y que sean libres de vicios, ellos dicen, yo no quería, yo estaba seguro. Yo tengo un primo hermano que su padre era alcohólico, sigue siendo alcohólico hasta el día de hoy. Y su padre alcohólico, él y yo crecimos juntos. Y cuando éramos adolescentes, él veía a su padre llegar borracho, agredir a su mamá y todo. Y cuando veía ese ejemplo, él decía, yo jamás voy a tomar. Yo jamás voy a probar una gota de alcohol, no quiero terminar así. Y terminó así, ya lleva 2 matrimonios. El asunto es que la iniquidad te reclama y tu alma obedece y se resiste porque dice, yo vi, pero no me basta. El alma no es suficientemente fuerte, la voluntad no es suficientemente fuerte. Cuando la iniquidad reclama, el alma comienza a resistir hasta que obedece. ¿Cómo es que el alma puede vencer esa iniquidad? En el nombre de Jesús. Jesús venció en la cruz. Dice Colosenses 2:15, y despojando principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y 2 versículos atrás dice, anulando el acta de decretos que estaba en nuestra contra y que nos era contraria, quitándola de en medio, gracias Robert, y clavándola en la cruz. El acta de decretos es esa iniquidad, es esa lista de cosas que dominan nuestra alma, que ofenden a Dios. Toda esa acta de decretos Jesús la clavó en la cruz y dijo, ya no me acordaré más de ella, ahora es mi sacrificio el que paga por eso. Entonces el alma puede sujetarse, puede vencer la iniquidad y vencer la conducta del pasado a través del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde nos quedamos aquí? En Colosenses, ¿ya lo leímos? Pero el hombre natural, gracias, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, por supuesto, todo lo que estoy diciendo en este momento, para muchos podría ser locura. ¿Qué estás hablando de que el Espíritu Santo, que el Espíritu y el alma, que está muerto el Espíritu? No, yo estoy vivo. Pero el asunto es ese: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. No pierdas de vista esto. Si soy natural,
Cuando el Espíritu de Dios me dice algo respecto a mi vida, mi matrimonio, mi familia, etcétera, no la puedo discernir, no puedo entender si lo está diciendo Dios o no lo está diciendo Dios, porque todo se mueve en lo natural, mis decisiones son naturales. Y no digo que todas las decisiones sean equivocadas, no, tenemos una lógica, tenemos una inteligencia, tenemos emociones, tenemos cosas muy buenas que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando el pecado comienza a tomar decisiones en nuestra alma, ya no tiene que ver con cosas buenas. No importa cómo le llames, no importa que la ONU y el mundo considere que son buenas. Dios dice, no, es pecado y te separa de mí. Porque el propósito más importante de que Jesús haya ido a la cruz es reconciliarnos con Él. O sea, abandonar esa distancia y esa lejanía que teníamos con Dios y tener nuestra relación con Dios aquí todo el tiempo. No cuando venimos a la reunión, no, todo el tiempo. Pero es que tenemos que ser espirituales, no solo naturales. No dejamos de ser naturales, pero cuando hay que tomar decisiones espirituales, que sea el Espíritu Santo con nosotros quien las tome. ¿Me sigues? Es totalmente diferente a cuando solo las tomamos en el alma. Entonces en la oración y entonces en la ministración. Si quieren les paramos y luego nos seguimos. ¿Seguros? ¿Hace calor? Va, consten. Cuando cantamos al Señor, puedes no saberte la letra. Entonces ves en la pantalla y estás siguiendo la letra. ¿Y qué está haciendo? Trabajando tu cerebro y dices, ok, dice esto y entonces este es el tono. A lo mejor no soy entonado o entonada para cantar, no importa, yo estoy y empiezo a cantar. Pero hay un momento en el que el alma le dice al cuerpo, ya te aprendiste la canción, y el Espíritu Santo dice, ahora cántamela. Y tú dices, no, mejor me la aprendo bien porque necesito escucharse bien. No, cántamela. El hombre espiritual, la mujer espiritual, el ser humano espiritual, cuando está en el Espíritu, percibe cuando es tiempo de adorar. Ya no es tiempo de aprenderse la canción, ya no es tiempo de seguir la letra, ya no es tiempo de seguir el ritmo. Los que me conocen bien saben que el ritmo no es uno de los dones que Dios me dio, pero yo de todos modos danzo. Y la gente se ríe de mí, pero Dios se agrada de mí, porque en realidad lo hago para Él. Entonces tal vez no soy entonado, eso no importa, yo puedo adorarle en el tono en el que sea. Al final es mi espíritu ordenándole a mi alma, cántale a Él porque Él es digno. Adórale, levanta las manos. Cuando nos dicen levanta tus manos, no voy a criticar ni es un asunto de juicio, no. Pero hay personas que cuando levantan las manos hacen esto, otros hacen esto, otros hacen esto y otros hacemos esto. Perdón por las axilas, estoy sudando. Entonces, el asunto es que cuando es del Espíritu ya no te importa si te ven las axilas húmedas. ¿Verdad? Ya está arriba, ya estás en el Señor. Todos están viendo mis axilas. Pongan atención a la conferencia. Levantas tus manos y empiezas a adorar. En alguna ocasión estaba la gente tan distraída que les pedí que levantaran sus manos y le dije, levanta tu mano derecha. Y la gente levantó la mano derecha y ahora voltea al de la izquierda y huele la axila. Y entonces despertaron y entonces pusieron atención. Muy bien. Regresamos a la gráfica, porfa. Gracias. ¿Se apagó? Se fue la luz, ok. ¿Cuánto se tarda en recuperarse? Bien, en lo que está esto, esperemos que esté a tiempo, pero no vamos a distraernos. Finalmente, el propósito de Jesucristo para ir a la cruz, morir y resucitar de entre los muertos y estar sentado en su trono, es para que tú y yo podamos reconciliarnos con Él a través de su sacrificio y en esa reconciliación tener una vida en el Espíritu. Es decir, tener una relación con el Espíritu Santo, tenerla con el Jesús y tenerla con el Padre Celestial, tener una relación.
piensa en las relaciones que tuviste pero ya no tienes. En agosto del año pasado me habló un compañero de la secundaria. No lo veía desde que terminamos la secundaria. Años, no voy a contarlos, ni me acuerdo cuántos. Pero un día me habló y me dice: hola Oscar, ¿cómo estás? Y con sus groserías. Y le digo: ¿quién eres? Y me dice: ¿cómo no te acuerdas de mí? ¿No reconoces mi voz? Por favor. O sea, y le digo: no reconozco tu voz. Mira, mejor dime, si no voy a colgar. O sea, no me gusta que estés hablando así. Me dice: soy Juan. Y me dio su apellido. No lo voy a decir porque se graba y si oye esta conferencia él, como está en mi Facebook, entonces, soy Juan. Y entonces le digo: oye, pues no me acuerdo de ti. ¿De dónde? De la secundaria, éramos grandes amigos. Y yo me acuerdo de mis amigos, ¿no? Y yo decía: híjole Juan, pues no me acuerdo, pero estuviste en La Salle. Y empezamos a hablar. Sí, yo estuve. Y al final de la conversación me dice: ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Ok, te voy a decir mi apodo, pero no lo vas a repetir. Me dijo su apodo y dije: qué gusto saludarte, amigo. No me acordaba de su nombre. No me acordaba, me acuerdo de lo que vivimos, pero no sé de él nada. No sé si me explico. Las relaciones pueden terminar y si las tratas de recuperar podrían funcionar o no funcionar. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿De domingos o de reuniones? ¿O de mañanas 3 minutos de gracias Dios por este día, por favor cuida a todos y que me vaya bien en lo que voy a hacer? ¿Cómo es tu relación? Recuerdo yo en un curso de matrimonios que el conferencista decía: todos los días levántate en la mañana y dile a tu esposa: qué hermosa te ves hoy. Y entonces algunos decíamos: pero se acaba de levantar. Y entonces él dijo: sí, pero la escritura dice que llamemos las cosas que no son como si son. Eso es fe. El asunto es que él decía en la conferencia que si tú hacías eso todos los días, si te levantabas y decías eso, tu matrimonio iba a estar en armonía. No. El día tiene 24 horas y tu esposa puede estar ahí 24 horas. Aunque tú estés en una oficina y ella en su casa, ahí está el teléfono. Entonces, el asunto es: las relaciones se cultivan, se forman, se edifican y crecen. Y Dios no espera que sea algo menor que eso. Dios demanda más que eso. Nuestra relación con Dios tiene que ser espiritual. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos haga espirituales. Porque ser espiritual, una cosa es que naces de nuevo y comienzas la vida en el Espíritu, y la otra es que tengas una vida en el Espíritu. Necesitas ejercitar esa relación con Dios para que tengas una vida en el Espíritu. ¿Cuántas veces hay algo, tienes que tomar una decisión y al momento de tomar una decisión dices: Dios, ayúdame, esta decisión es algo muy importante, no la puedo tomar solo, y no viene ninguna respuesta? Bueno, no es que no venga la respuesta, es que no has reconocido cuál es la voz de Dios. Porque oyes tantas voces, identificas tantas voces y tu alma percibe tantas cosas que si eres almático, si tu alma es la que toma las decisiones, difícilmente vas a escuchar la voz de Dios y tomar esa decisión. Entonces, ¿qué te queda? Lo más lógico o el sentido común. Tratar de tomar la mejor decisión de todas esas opciones almáticas. Pero cuando tienes una relación con Dios y esa relación se enriquece, las decisiones, aunque no te gusten, son las perfectas. Y hay decisiones que duelen. Hay decisiones que son súper difíciles de tomar. Rápido, cuando nació Isaac, y ya saben que, la mayoría de ustedes ya saben que iba, la neonatóloga vino, Sandra estaba en recuperación, vino a la habitación y me dijo: vaya a despedirse de su hijo porque no va a vivir 24 horas. Esa fue su frase, y ella era cristiana. Entonces entré yo a terapia intensiva y le hablé a Isaac, le hablé a su espíritu y oré por él. Y en ese acto, en ese ejercicio, yo tenía que tomar una decisión respecto a aceptar el dicho de la neonatóloga que sacaron a Isaac a los 8 meses. Entonces yo tenía que tomar, la neonatóloga lo dijo, es una profesional,
Ella y el equipo de médicos, el mismo ginecólogo, todos saben que mi hijo no tiene más de 24 horas de vida, pero yo no soy un hombre almático, yo no me muevo por lo natural. Ellos tienen que moverse por lo natural, para eso estudiaron, pero nosotros nos movemos por el Espíritu. Y le hablé a su espíritu y le dije: hijo, tú vas a vivir. No importa lo que los médicos hayan abierto en sus bocas, las palabras que han salido de sus bocas. Hoy te digo, vas a vivir y la vida del Señor va a estar en ti. Teníamos que tomar una decisión porque fue un error del doctor. Y en ese momento nuestro líder de alabanza, un abogado exitosísimo, muy exitoso, me dijo: voy a demandarlo y lo voy a meter a la cárcel. De mi cuenta corre que va a pagar las consecuencias de sus actos. Y yo hablé con Sandra. Isaac todavía estuvo 15 días ahí. Y hablamos y tuvimos que tomar una decisión. Podemos tomar la decisión almática, sí, que pague las consecuencias. O la espiritual, no vamos a atar a la vida de nuestro hijo la venganza o el desquite o como le quieras llamar. Y lo perdonamos. Tomamos esa decisión. Es una decisión espiritual. ¿Para qué? Para que no traiga sobre la vida de nuestro hijo lo que nuestra decisión pudo haber traído por desquitarnos del error del doctor. El error al final humano, sea que lo haya hecho por voluntad o no voluntad, a propósito o sin propósito, fue perdonado por nosotros. Por lo tanto, nuestro hijo no retuvo en él las cosas que pudo haber retenido. La Escritura dice: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que desatamos la venganza. Y entonces nuestro hijo salió de terapia intensiva sano, completamente, sin ninguna consecuencia, sin ninguna secuela de nada. Y yo creo que tuvo que ver la decisión espiritual que tomamos. Entonces, en este sentido, amados, ya para terminar, la oración puede quedarse almática o se convierte en espiritual y empiezas a ejercitar las cosas que son del Espíritu. Y entonces, cuando empiezas a ejercitar las cosas que son del Espíritu, el alma comienza a ceder, el alma va a reclamar, el alma no se sacia, y de repente tú estás ya en el Espíritu y empiezas a ejercitar las cosas que son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a enseñarte y a instruirte y todo, y en ese ejercicio de repente el alma dice: no, eso no lo toques. ¿Por qué? Si es algo que me hicieron cuando era niño, fue una herida que abrieron de niño. No, acuérdate que eso dijimos que no íbamos a abrirlo, porque si lo abrimos puede otra vez surgir un problema con tus padres, o un problema con tu tío, o un problema con tus hijos. No, déjalo ahí. Y el Espíritu de Dios dice: no, este es mi tiempo y mi tiempo es perfecto. Esta herida tiene que ser sanada. Y el Señor sana las heridas en su tiempo perfecto. Nosotros no nos apresuramos a eso, pero Él tiene sus tiempos para ello. Y cuando Dios saca a luz algo, apréndete esto, por favor. Cuando el Espíritu de Dios saca algo a luz y tú estás en el Señor, es tiempo de enfrentarlo y de vencerlo. Y después lo vas a platicar como testimonio. Lo vas a hablar y vas a decir: esta fue mi vida, esta área de mi vida estaba ahí por mucho tiempo, pero un día el Espíritu de Dios dijo: se acabó, y se acabó, porque yo decidí. La decisión no está en el alma. ¿En dónde está? En el Espíritu. Las cosas espirituales se deben de decidir espiritualmente, no se pueden decidir almáticamente, porque si decidimos almáticamente algo que es del Espíritu, nos vamos a equivocar. Vamos a orar. Papá, te doy muchísimas gracias por este tiempo en Uno La Congre. Gracias por poder disfrutar con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos, con todos los que estamos asistiendo a este lugar. Gracias por la familia de Jesús que abre este lugar para esta reunión. Yo sé que su vida y su casa y todo lo de ellos es para ti, abierto y está disponible para ti. Pero tú, amado, recibe la honra de esta familia, y nosotros les honramos y les bendecimos y declaramos, Señor, que tu amor abunde en ellos y que comience a haber una mayor relación espiritual. Espíritu Santo comienza a traer sobre la familia de Jesús una habilitación mayor en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Levantamos a Lázaro, a Humberto, levantamos a doña Ángela y levantamos a Juan y sus matrimonios en el nombre de Jesús.
Declaramos que la familia de Jesús, Francisco, José y sus hijas son luz en este lugar. Y declaramos que cuando un lugar está en tinieblas, pero hay una luz, y esa luz brilla y resplandece, la gente voltea y mira y dice: ahí es donde debo de estar. En el nombre precioso de Jesús. Santa María Magdalena, voltea y mira que la luz está en medio de esta familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, amado Espíritu Santo, necesitamos crecer en nuestra relación contigo. Mira, es precioso lo que has hecho con nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros, y aún sin conocernos, nosotros ni siquiera estábamos en el pensamiento, en la idea de nuestros ancestros, pero tú ya habías ido a la cruz y habías resucitado entre los muertos. Estamos muy agradecidos, precioso Jesús. Muchísimas gracias por ese amor, por lo que hubo en tu corazón para poder recibir el castigo de nuestra paz. Gracias, Jesús, muchísimas gracias. Pero ahora en este lugar, el día de hoy, tomamos a este otro consolador para que empiece a ejercitarnos en la vida, en el Espíritu, que nuestra relación contigo deje de ser algo rutinario y se convierta en algo emocionante, apasionante, algo real, algo que viva todos los días, en todo momento, en el nombre de Jesús. Hay muchas decisiones que tomamos porque no nos queda otra. La lógica, nuestra inteligencia es lo que tiene que tomar esa decisión. Pero hay tantas decisiones que si tú no las tomas con nosotros, si no escuchamos tu voz, si tomamos esa decisión, nos podemos equivocar o nos hemos equivocado. Perdónanos, Espíritu Santo, por no escucharte. Perdónanos por ponerte en tercer lugar. Perdónanos por hacerte a un lado. Perdónanos por entristecerte. Perdónanos por hacerte molestar a veces cuando tomamos decisiones que te ofenden al Padre o ofenden al Hijo. Perdónanos. Perdónanos si hablamos o escuchamos o vemos cosas que te ofenden. Perdónanos, por favor. Pero el día de hoy, amado Espíritu Santo, tomados de la gracia de Jesús en nosotros, enriquece nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Que aumente, que crezca, que se edifique, que comience a llevarnos a otro nivel, a otra dimensión. Que comience a vencer las cosas que no podía vencer, que comience a hablar las cosas que eran imposibles de creer, que comience a declarar sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre el trabajo, sobre nuestra economía, que comience a hablarle y a decirle las cosas que tú has prometido, y que lo haga con esa vida espiritual, declarando las cosas en autoridad y confiando totalmente de que tú las vas a hacer porque tú estás en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, ejercítanos en esa relación. Ejercítanos. De repente podemos estar ocupados en algo. De repente llámanos y dinos: vete al baño, vamos a tener unos minutos tú y yo. No te preocupes de si alguien te dice algo. No, ven, dame prioridad. Ven, y entonces tomar esos minutos contigo y hablar contigo y escucharte. Tomar un tiempo, un refrigerio contigo. De repente el enemigo quiere levantarse contra mí o contra mi familia o contra cualquiera de nosotros, y cuando se levanta lo único que ve es a Jesucristo señoreando esta vida. Por lo tanto, cuando el enemigo se levante contra mí, yo me levanto contra él y lo venzo. Le pongo el pie en la cabeza y le digo: te ato en el nombre de Jesús. No tienes parte y no tienes suerte contra mí ni contra ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer un acto espiritual. ¿Qué les parece? Pon tu mano en el hombro de la persona que está a un lado de ti. O tómale de la mano, depende de con quién estés, pero tómale ahí a un lado. Pon tu mano en su hombro y trae bendición. Y declara: toda bendición espiritual que Dios ha traído sobre nuestra vida, yo la pongo en ti
en tu vida, en tu casa y en todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Y que sea prosperado tu vida en el Espíritu, y que la relación que tú tienes con Dios ahora se vuelva apasionante, emocionante y llena de vida, la vida de Jesús. Amén, amén, amén.